Eskerrik asko. Gracias, presidenta. Egunon, buenos días a todos y a todas. El COVID-19 está suponiendo una prueba de fuego para toda la ciudadanía, para todas las estructuras de poder y de gestión también, desde las más cercanas hasta las más lejanas. Y también es una prueba de fuego para la Unión Europea y, como toda prueba de fuego, tiene su lado positivo o de oportunidad, digámoslo así, porque ahora tiene la ocasión de demostrar que la institución europea sí aporta un valor añadido sobre las capacidades de los Estados y que su existencia tiene un sentido para el bienestar directo de los 500 millones de ciudadanos y ciudadanas de Europa. Y tiene una oportunidad para encarar el debate pendiente sobre el futuro de la Unión en torno a sus principios fundacionales, la Europa social, esa que no deja atrás a nadie, y la Europa respetuosa con la diversidad de sus pueblos y protectora de los derechos humanos. Europa debería actuar en esta dirección si quiere evitar el hundimiento de la institución. Debería actuar con la puesta en marcha de una renta mínima europea para que toda la ciudadanía acceda a un nivel suficiente de protección ante los problemas que van a surgir. Una renta básica que obliga a los Estados miembros y que aquí ya está puesta en marcha, pero que además garantice la reducción y el pago de las horas de trabajo para el cuidado de niños y niñas y familiares en situación de dependencia. Así lo hemos pedido desde nuestra formación en Europa. En segundo lugar, y si hablamos de adoptar medidas en la decisión correcta, debería emitir coronabonos con garantía mutua entre Estados, porque esto es una crisis mundial, sí, pero también europea, y no es un problema de los países del sur. Y debe afrontarse con perspectiva europea, porque es Europa la que está en juego y en riesgo, no Italia o el Estado español. El Europarlamento, en su sesión de la pasada semana, rechazó la emisión de los coronabonos, propuesta en la que nuestra formación, junto con fuerzas de izquierda y progresistas, votó a favor. Y conviene recordar, una vez más, qué partidos votaron no a esta opción junto a los países del norte. Algunas de las fuerzas que en esta Cámara se presentan como las más patriotas, los eurodiputados del PP y Ciudadanos, votaron en contra. Y lo que han hecho con ello ha sido ayudar a desequilibrar la balanza hacia una Europa insolidaria, en la que ustedes probablemente se sientan muy a gusto, pero en la que la ciudadanía del Estado español sufrirá más por su decisión. Porque, lo ha dicho usted, señor Sánchez, el Consejo Europeo ha optado por la salida de los fondos MEDE, pero esos fondos, aunque en principio se niegue que de salida vaya a ser así, terminarán aplicándose en condiciones de rescate. Y si algo dejó claro la experiencia de la crisis en 2008 es que también esos fondos MEDE han traído como consecuencia el hundimiento en las políticas sociales. La resolución adoptada tiene esa gran debilidad que puede dar como resultado una nueva situación de endeudamiento insoportable. Y sí es cierto que en el plano positivo podríamos resaltar el llamamiento que se hace al diálogo social y a la negociación colectiva para dar respuesta a la crisis, la implicación que se reconoce en ese sentido, la implicación necesaria a los agentes sociales o la puesta en marcha del Plan del Seguro de Desempleo Europeo. Ha planteado hoy aquí los tres grandes bloques de propuesta que llevará a la próxima reunión del Consejo de Europa, entre ellas la creación de un fondo de financiación a través de la deuda perpetua y el impuesto al CO2. Nos parece correcto, pero Europa tiene suficiente margen para dar más pasos en política fiscal, porque más allá de los territorios que la conforman, se puede y se debe hacer una política fiscal europea para que grandes empresas tecnológicas como Apple, Amazon o Google aporten lo que corresponde en justicia social y dejen de actuar en condiciones de paraíso fiscal. Y también para que se ponga en marcha un impuesto europeo a las grandes fortunas, porque tanto en Europa y también aquí falta la puesta en marcha de un impuesto sobre la riqueza. Para salir de esta crisis, tanto allí como aquí, quienes más beneficios han conseguido son quienes más deben aportar en estos momentos.
Incierto futuro le espera a Europa si no es capaz de defender a sus ciudadanos y ciudadanas cuando más lo necesitan. Esta contradictoria Europa, revestida de un falso aire de protección social, a donde curiosamente llega antes la ayuda rusa, la ayuda china o cubana que la propia ayuda europea. Hay más cuestiones que Europa está dejando de lado, como si por no tomar en consideración no existieran los problemas. Ahí están buques como el Aita Mari, en ayuda humanitaria impedida por la Unión Europea, o la regularización de las personas migrantes en la Unión, a las que hay que dar acceso a los servicios públicos esenciales y con más urgencia durante esta pandemia. Cuestión esta que enlaza también con la situación que vivimos en el Estado, y en este sentido reiteramos y exigimos nuevamente que se proteja y no se invisibilice la situación de máxima vulnerabilidad que están sufriendo los migrantes y especialmente las mujeres migrantes indocumentadas. También aquí, regularización ya. Porque en este estado de alarma que hoy somete a nuestra prórroga hay que reparar en todos estos colectivos. Hemos sido críticas con el decreto de estado de alarma y sus ampliaciones, las que se han ido presentando sucesivamente, y de ahí nuestra abstención, que hoy mantendremos, porque aunque obviamente es necesario que se mantenga el estado de alarma, los decretos tienen todavía déficits en el aspecto social y laboral. Creemos que se puede hacer más y si se puede hacer más, se debe hacer más. Y somos críticos con la vuelta al trabajo de la actividad no esencial, porque tal como nos temíamos se está haciendo sin garantizar las medidas de protección necesarias para los trabajadores. Porque no hay controles, señor Sánchez, no hay inspección por parte de las autoridades que han sustituido la observación directa de lo que ocurre en las empresas por el envío de documentación, y esta no va a permitir conocer los incumplimientos de las medidas de prevención establecidas. Se deben habilitar recursos preventivos y controles suficientes para atender esta realidad y este problema, que puede repercutir en un problema social, porque no se trata de inspeccionar para sancionar a las empresas, se trata de obligar a las empresas a prevenir que la actividad que se realice en condiciones seguras sea así, que sea en condiciones seguras y con seguridad para los trabajadores y, por ende, para la sociedad. Entro en un momento en la cuestión de los niños. Nos alegramos de que finalmente modificaran las condiciones que se explicitaron ayer, porque la propuesta formulada, efectivamente, señor Sánchez, no tenía ningún sentido. Porque no tiene sentido que los niños y las niñas, si se les permite salir de sus encierros, no puedan pasear al aire libre, que es el beneficio que obtendrían para su salud, y si, en cambio, a volver a introducirse en recintos cerrados, en lugares como supermercados y tiendas, donde el riesgo de transmisión del COVID-19 es más que evidente. En este sentido, sustraerse a las presiones, admito que no será un ejercicio fácil, no lo será además en este momento, mucho menos, pero es lo que le corresponde hacer a un gobierno. De lo contrario, las urgencias pueden implicar decisiones erróneas y en temas como el que nos ocupa graves. La política comunicativa es también, obviamente, definitiva en esta crisis. Y creo que merece mención aparte en este sentido la sempiterna presencia del Ejército y de los cuerpos y fuerzas del Estado, que, por lo que hemos podido observar, no tiene parangón en ningún otro Estado europeo. Una curiosa operación de imagen que al principio sorprendía y ahora incluso adquiere en muchas ocasiones aires de sainete. El campo semántico de la guerra, la imagen militarizada que se nos ofrece desde el Gobierno día sí y día también, sigue siendo tan prevalente como el mismo coronavirus. Debe ser que el virus en España afecta no solo a los pulmones y al corazón, sino también inflama un espíritu patriótico en determinados ámbitos. Al parecer no se conoce aquí esa máxima que dice que el mejor ejército es aquel que no se ve. Y en esto, el virus, por muchas medallas brillantes con las que se les quiera hacer frente, les gana de sobra. Este decreto de alarma, el decreto de alarma original y sus consiguientes ampliaciones,
arrastra desde su origen más déficits concretos, que ya explicamos ayer en la Comisión de Trabajo y en diferentes comisiones. Pero el estado de alarma también tiene un lado político oscuro. Y reiteramos nuevamente nuestro desacuerdo por la invasión competencial que ha supuesto para nuestras dos comunidades autónomas y para otras del Estado. El fondo, el modo y la forma de este estado de alarma ha sobrepasado las atribuciones que el artículo 116 da al Gobierno. Hoy la transparencia es más que nunca imprescindible. Y también debería serlo el respeto a los derechos y las competencias de las autonomías. Porque esta crisis del coronavirus también ha traído interferencias, invasión y recortes en las políticas activas de empleo. Ha dejado sin capacidad de decisión ámbitos de enseñanza o sanidad y las decisiones centralizadas han barrido por completo la capacidad de gestión de los estatutos de autonomía. En un visto y no visto, con un simple decreto y de la noche a la mañana, se ha derribado todo lo que se ha necesitado más de 40 años en edificar. Se ha movido una pieza y se ha caído todo el castillo. Estos días en los que tanto se habla de reconstrucción, debemos dejar claro que nosotros y nosotras no queremos reconstruir el pasado que nos ha traído hasta aquí. No lo queremos hacer, ni en su vertiente social y económica, ni tampoco en la política. Es el futuro, un nuevo futuro en todas sus acepciones y vertientes lo que queremos construir. El nuevo decreto de alarma plantea una desescalada gradual y por territorios parece una medida lógica. No lo era la recentralización, que en nuestra opinión no ha hecho más que complicarlo todo. Y ahora lo que pedimos es que el diseño de ese plan de desescalada quede bajo la responsabilidad de cada comunidad autónoma, con la debida coordinación, naturalmente, pero que se gestione en base a la observación directa de lo más cercano. Por eficacia, sí. Y para no ahondar más en ese lado oscuro al que me refería. He dicho antes que no necesitamos reconstruir lo que hemos tenido hasta ahora. No es una reconstrucción sobre lo que había, lo que planteamos, porque lo que necesitamos es transformar el sistema y avanzar hacia una sociedad donde no todo gire en torno al capital y sí hacia el objetivo de construir una nueva sociedad con el objetivo de garantizar vidas dignas. Hace falta, pues, una segunda gran transformación social y económica de progreso para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo. También para que las tentaciones recentralizadoras no vuelvan a darse ni a practicarse. Más allá del nombre de esa comisión, tal y como hemos dicho, más allá de cómo se vaya a configurar finalmente, acudiremos a esas reuniones que se convoquen porque la reconstrucción social debe realizarse sobre otros valores y debe servir para construir estructuras que protejan a la gente y fortalezcan los servicios públicos. Si la inspiración y la materialización suponen políticas de progreso desde la izquierda con respeto a la soberanía de los pueblos, estaremos ahí. Y cuenten con nuestro apoyo siempre que sea para proteger a los sectores más desprotegidos, pero no para un pacto que posibilite políticas de derechas. Un escudo social para los más desfavorecidos, unas relaciones, un escrupuloso respeto a las competencias autonómicas y que ahonde en una relación bilateral de igual a igual y no de sometimiento, porque eso es lo que la mayoría social y política vasca reclama. Y porque eso es lo que Euskal Herria precisa para preservar su lengua, su vida y su existencia en el futuro. Y lo haremos así, con estas premisas, porque, como ya saben, lo que nos mueve a nosotros y nosotras es la independencia de nuestro país como objetivo en el horizonte. Pero mientras tanto, mientras esto no sea así, estaremos en todos los lugares donde todavía se decide sobre los vascos y las vascas y también porque la defensa de los intereses de las clases populares vascas no es discordante con la defensa de las clases populares del Estado español, sino todo lo contrario. Es la misma clase la que nos une desde la solidaridad, el respeto y la aspiración a ser un pueblo soberano en sus decisiones y en sus actos. Nunca renunciaremos a nuestra ideología ni a nuestro objetivo, que es la independencia para construir una sociedad más justa, soberana e igualitaria. Pero somos conscientes de que en estos momentos la prioridad principal es la crisis social y sanitaria que vivimos. Cuando todo esto acabe, aflorarán nuevos problemas, pero los problemas estructurales que durante años no se han resuelto seguirán ahí también, esperando a ser solucionados.
buscar soluciones. Con esa intención recorreremos el camino en favor del bien común de todos y de todas. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, señora Aizpurua.